Anteriormente, hermanos, habíamos estudiado que, bueno, que la iglesia es un concepto bíblico, ¿verdad? Y necesario para la vida del creyente. Cualquier persona que haya nacido de nuevo, que haya sido salva por medio de Jesucristo, tiene la responsabilidad y también tiene el derecho de participar, amén, gloria a Dios, en una iglesia local. Definimos lo que es una iglesia local, amén. También vimos lo que es la membresía de la iglesia, gloria a Dios. Vimos que también tiene respaldo bíblico y que la membresía de la iglesia, es decir, la iglesia local, posee las llaves, amén, gloria a Dios, del reino de los cielos. La palabra dice que tiene autoridad para atar y desatar. Y vimos la aplicación, amén, de esas llaves en cuanto a lo que es la disciplina de la iglesia. Hay algunos casos y situaciones en el que la iglesia ejerce disciplina, como es la excomunión o excomulgación del cuerpo de Cristo, a fin no de que el hermano verlo como un hermano condenado, ¿verdad? Sino a fin de que el Señor se glorifique en él, produzca por medio del Espíritu Santo arrepentimiento en su corazón y este hermano se arrepienta completamente de dicho error, dicho pecado, y amén, pueda seguir siendo, volver a ser parte, amén, gloria a Dios, del cuerpo de Cristo. El día de hoy nosotros vamos a estar estudiando las ordenanzas que también son bíblicas. Cuando estudiamos los evangelios, nosotros vemos que de parte de nuestro Señor Jesús encontramos dos ordenanzas. La primera de ellas la podemos ver, por ejemplo, en la Gran Comisión, cuando el Señor nos dice ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos y bautizándolos. Ahí el Señor nos da la ordenanza de bautizarlos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo que vemos que, bueno, cuando hablamos de ordenanza, vemos que es una orden de nuestro Señor. Así también nosotros podemos ver por ejemplo, en San Juan capítulo 13, en también pasajes de Mateo, Lucas, en los cuatro evangelios, acerca de la cena del Señor, en donde nuestro Señor nos dice, haced esto en memoria de mí. Y también lo podemos encontrar en Primera de Corintios, amén, capítulo 11, en donde Pablo también adoctrina a los hermanos en cuanto a esta ordenanza, la ordenanza de la cena del Señor, es la otra ordenanza. Entonces encontramos que hay dos ordenanzas, amén, para nosotros los cristianos, gloria a Dios por eso. El hecho de verificar si las ordenanzas en sí son bíblicas, bueno, ya lo demostramos, y si solamente nos importara eso, digamos, ya sería, dejaríamos esto hasta aquí. Pero lo bonito de esto es que no solamente el Señor nos ha dado una orden, sino que también nos ha capacitado por medio de la palabra para nosotros enriquecernos, amén, para nosotros alegrarnos de participar de estas ordenanzas. Es muy importante participar. La palabra de Dios lo leíamos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13, ¿verdad? Lecciones anteriores, en donde hablamos la importancia de que no haya en nosotros un corazón de incredulidad para apartarnos de Dios, sino antes el exhortándonos los unos a los otros cada día para que nuestro corazón no sea endurecido por el engaño del pecado. Pero en ese mismo párrafo podemos ver que la palabra de Dios dice, porque somos hechos participantes de Cristo, a fin de que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. Es decir, somos participantes juntamente con el Señor. Entonces, las ordenanzas es para que nosotros también seamos participantes. Amén. Gloria a Dios por eso. En cuanto a la actualidad de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, se sabe y se conoce y nosotros profesamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 10, 17. Pero también sabemos
que aunque es por medio del oír, hay una gran importancia en lo que nosotros podemos percibir. Recordemos que desde el principio hemos estado estudiando la importancia que tiene la iglesia como reflejo de Cristo, ¿verdad? Así también para nosotros como seres físicos, que también Dios nos ha dado un espíritu, pero también tenemos un cuerpo de carne. Es importante que nosotros también podamos participar porque en nuestra condición de carne es un recordatorio, una señal y un sello el poder participar, amén, de las ordenanzas de nuestro Señor. En cuanto a la iglesia actual, este, se suele hacer mucho hincapié en cuanto a lo que se oye, pero muchas veces es poco en cuanto a lo que se ve. Hay algunas iglesias que están muy enfocadas en lo que es atraer a más personas al Evangelio, o que el Evangelio se ha llevado a más personas. El objetivo suele ser, pareciera noble, claro, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir por todo el mundo. Pero muchas veces las iglesias que tienen como fin atraer más personas a su iglesia, ¿verdad? Y a que conozcan el Evangelio, en algunos casos hemos visto, ¿verdad? Y somos testigos de iglesias en donde el interés suele estar a veces más en la parte económica que en la parte espiritual. Pero también hay otras iglesias que tienen el interés de expandir cada vez más el conocimiento del Evangelio de Dios a diferentes personas. Esto claramente es bueno. Lo que pasa es que muchas veces, aunque las personas conocen el Evangelio, no hay un seguimiento de discipulado y por lo tanto la comunidad de esa iglesia a veces suele ser muy pobre en lo que se ve. Por otro lado, hay otras iglesias en donde el interés, amén, y también que es bíblico, es el predicar la palabra bíblicamente. Y también ocurre, claro, y es muy bueno. Y hay iglesias en donde se ve claramente que lo que se predica da fruto, porque la palabra es así. El escuchar sana la palabra, es decir, una predicación sana, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Pero ciertamente tenemos que ser conscientes que a nivel general y mundial, este, aunque hay muchas iglesias donde hay una muy buena predicación y bíblica, también hay un decaimiento en cuanto a esa visualización de esa misma gloria que se predica de nuestro Señor del cuerpo, y su cuerpo, que es la iglesia, con la comunidad de hermanos de dicha congregación. Entonces es muy importante lo que una iglesia refleja. Y en esto las ordenanzas tienen un propósito. Recordemos que no solamente conocerlas, conocer que son bíblicas, sino también conocer su propósito. Entre los propósitos que podemos ver nosotros de las ordenanzas bíblicas es que ellas vienen a nosotros, amén, a edificarnos. Gloria a Dios. En el caso del bautismo, nosotros, aunque no tenemos una declaración de fe como iglesia local de lo que es el bautismo, se suele aceptar que creemos que el bautismo es la inmersión en agua de un creyente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para manifestar un emblema solemne y hermoso de nuestra fe en nuestro Salvador, crucificado, sepultado y resucitado, cuyo efecto es nuestra muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida, es decir, eh, este, a una nueva naturaleza. Sabemos que también tenemos una vieja naturaleza y la Biblia nos manda a desechar ese viejo hombre, pero hemos sido nacidos a una nueva naturaleza. Y esto, digamos, aunque es una confesión de fe, lo podemos ver en el libro de Romanos 6, versículos 3 y 4. Yo los voy a leer. La palabra dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, asimismo como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Gloria a Dios por esto. Es decir, el bautismo tiene como el propósito también reflejar, amén, ese mismo
esa misma imagen de nuestro Señor. Es decir, que siendo bautizados en Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos anunciando públicamente y glorificando a Dios, porque es una ordenanza de nuestro Señor para gloria suya, de que hemos sido muertos a la corrupción del pecado, al dominio del pecado en nuestras vidas, amén, y que hemos sido resucitados a una nueva vida que es en Cristo Jesús. Es bautismo, tiene que ser público, gloria a Dios. Es una evidencia no solamente para la persona que se está bautizando de su conversión, amén, sino que también es una muestra a los demás hermanos de que es un hermano creyente. Es claro y es obvio para nosotros mencionar que el bautismo por sí no salva, es decir, el bautismo no porque una persona se bautice, ya soy salvo porque ya me bauticé. Sabemos que la salvación viene por la fe en la gracia salvadora que es por nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Pero quien se salva, gloria a Dios, y cree en el Señor Jesucristo, amén, y reconoce al Señor Jesucristo, valga la redundancia, como Señor, obedece sus ordenanzas. Y una de ellas es el bautismo, es decir, es hacer una confesión pública, amén, de que hemos creído en Él, de que por medio de Él, no de nosotros, hemos sido trasladados del reino del pecado y de la muerte, amén, y resucitados por medio de Él a una nueva vida, a un reino de luz. Gloria a Dios por eso. Es importante, hermanos, que nosotros, por otra parte, en cuanto a lo que es la cena del Señor, nosotros recordemos que es una ordenanza muy importante de nuestro Señor, porque recordemos que fue previamente a su crucifixión. Amén. En el libro de Corintios nosotros podemos leer cuando eh, Pablo les dice a los corintios y vuelve a retomar el pasaje y dice que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Entonces también vemos donde Pablo, amén, gloria a Dios, les enseña a los corintios, pero sabemos que aunque esta enseñanza es para los corintios, ¿verdad? En la carta de los corintios, también es para nosotros. Es decir, la ordenanza del Señor inicialmente no fue solamente para una iglesia local, fue para toda la iglesia, amén, universal. En eso nosotros como iglesia local también participamos, gloria a Dios. Es una ordenanza de nuestro Señor. Yéndonos primeramente a la parte de lo que es el bautismo, hermanos, bueno, ¿quién debe ser bautizado? Aunque para nosotros es muy claro y es obvio que quien debe ser bautizado es una persona creyente, amén, una persona que refleje una fe genuina y por lo tanto pueda hacer el bautismo público. La iglesia tradicional, como es la iglesia católica, ¿verdad? Y algunas otras iglesias después de la Reforma, como algunos anglicanos o presbiterianos, que son otros grupos de hermanos que, gloria a Dios, creen en la salvación por la gracia de nuestro Señor, por medio de la fe, amén, y no por obras. Algunos de esos grupos sí practican lo que es el bautismo de niños. Vamos nosotros a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento para considerar que el bautismo de niños puede seguir siendo aplicado? Bueno,
Nosotros hemos visto que en la palabra del Señor encontramos que nuestro Señor es un Señor de pactos. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver en el caso de Noé, cuando el Señor hace un pacto con Noé en Génesis 9, y él inclusive pone una señal. Él dice que nunca más volverá a traer un diluvio sobre la tierra y pone por señal en el cielo, amén, un arco iris, ¿verdad? También nosotros podemos ver que el pacto que hace Dios con Israel, gloria a Dios, también que Israel sería pueblo de Dios y por lo tanto, bueno, con Abraham primeramente, ¿verdad? Pero sabemos que de Abraham viene Isaac y viene Jacob, que es Israel, y de ahí sus hijos, las tribus, pero hace un pacto con Abraham, que de él vendría una descendencia, amén, una gran nación, y también que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y hace un pacto con Abraham, y ese pacto tiene también una señal, ¿verdad? Que esa señal es la circuncisión, ¿verdad? Nosotros hoy estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? La palabra de Dios ahora que acabamos de leer, ¿verdad? En el pasaje de la cena del Señor, nosotros vimos que en el versículo 25 de 1 Corintios 11 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto. En el libro de Hebreos vemos que también, ¿verdad? Se nos aclara que estamos en un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, así como estamos en un nuevo pacto, estos grupos que mencioné anteriormente, algunos anglicanos, presbiterianos, que consideran que se debería realizar el bautismo a niños, vienen de que ellos consideran que así como con Abraham desde pequeños participaban en esa señal, en ese pacto que era la circuncisión, ahora nosotros que estamos en un nuevo pacto, no debería haber, por decirlo así, algo que limite que un niño, ¿verdad? O bebé, ¿verdad? Pueda ser bautizado, porque ellos lo ven como una herencia relacional con el pacto anterior, ¿verdad? Ellos lo consideran así. Sin embargo, este, yo sé que para nosotros discrepamos, ¿verdad? Con esa creencia, pero suelen tener esas ideas, ¿verdad? En cuanto a lo que nosotros, digamos, podemos entender también, es que cuando hay un nuevo pacto, las ordenanzas también funcionan como una señal y como un sello. Como mencioné, ¿verdad? En cuanto al pacto que hizo Dios con Noé, puso una señal en el cielo, que era un arco iris, que también era un sello. Es decir, no solamente era una señal de que no inundaría más la tierra, sino no traería, perdón, un diluvio más a la tierra, sino era un sello de que fue él mismo quien lo prometió. Así también la circuncisión con Abraham no solamente era una señal de que Dios había hecho un pacto con Abraham y que a partir de Abraham vendría una nación de gran bendición y a partir de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. La circuncisión funcionaba o servía también, ¿no?, como señal y como sello de que quien lo prometió, amén, así lo iba a cumplir. Esto nosotros lo podemos, tal vez ahorita nos cuesta un poco relacionarlo, pero anteriormente los reyes cuando firmaban un decreto, ¿verdad? O escribían un decreto, ellos no solamente servía como señal, sino que en cera, ¿verdad? Y con su anillo lo sellaban para darle validez a ese documento. Es decir, tenía un aspecto, por decirlo así, legal. Igualmente, las ordenanzas en nosotros funcionan como señal y sello. Es por eso que el bautismo y la cena del Señor funcionan como una señal. ¿Una señal de qué? Bueno, una señal de que nosotros estamos glorificando a Dios públicamente, ¿verdad? Diciéndole no solo a los hermanos, ¿verdad? Sino al mundo que hemos muerto a nuestra comunión con el pecado y hemos
revivido, es decir, sido resucitados a una comunión con nuestro Señor. Igualmente, cuando participamos de la cena del Señor, nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor. En esto también hay otras diferencias que vamos a ver más adelante, pero nosotros también recordamos el sacrificio de nuestro Señor. Y por eso cuando leímos ahorita, dice que nosotros tenemos que hacer un autoexamen, tenemos que examinarnos cada uno. Dice, ¿verdad? Lo leímos en 1 Corintios 11. ¿Por qué? Porque también es una señal y un pacto. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos recordando esa señal de que Jesucristo es el Cordero de Dios, amén, que fue sacrificio y que es nuestro único y suficiente Salvador. También es un sello, gloria a Dios, en el sentido de que creemos que es verdadero lo que el Señor hizo. Es decir, estamos depositando nuestra fe. Por eso es que alguien que verdaderamente no tenga su fe puesta o no haya sido restaurado genuinamente, ¿verdad? No debería estar capacitado, ¿verdad? Primero para ser miembro de la iglesia, de la membresía local, sino de participar, amén, de la cena del Señor. Porque la cena del Señor también es un sello, es una señal de que vivimos vidas de comunión con nuestro Señor, de que vivimos vidas de compromiso con Él, porque no solamente el creer que Jesucristo es nuestro Salvador, sino es Él también nosotros creer de que Él es nuestro Señor y ya no somos nosotros, ¿verdad? Nuestros propios señores. Entonces, vemos que las ordenanzas funcionan igual como señal y como sello. Es por eso que estos grupos presbiterianos, anglicanos, al considerar las ordenanzas como señal y sello y ver que en Antiguo Pacto la circuncisión, que también funcionaba como señal y como sello, participaban también niños. Entonces, no consideran que haya un motivo para excluir a niños, ¿verdad? Es decir, a bebés en lo que es el bautismo, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Cuando creemos en el bautismo solamente de creyentes. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Colosenses 2, versículo 11, encontramos este pasaje que dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, a echar de vosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Para desmenuzar esto y compararlo con lo que hemos leído acerca de esos, estudiado acerca de estos grupos anglicanos y presbiterianos, y como también podemos ver en la iglesia tradicional, tienen la postura, ¿verdad?, de bautizar a los niños. Vemos que la palabra de Dios nos dice que fuimos también circuncidados, pero dice con una circuncisión no hecha a mano, sino nos habla de echar nuestro cuerpo pecaminoso, carnal, ¿verdad? Lo que está hablando, hermanos, no es una circuncisión como se hacía en el antiguo pacto, sino que cuando venimos al Señor hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Es decir, que por medio del Señor, en nuestro corazón el Señor va a venir a trabajar y quitar, amén, de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal. Y es por eso que nosotros comenzamos a ver que en nuestras vidas muchos deseos que antes teníamos en la carne comienzan a menguar o comienzan a sujetarse a la voluntad de Dios, cosa que anteriormente eso era imposible. Tal vez había ahí un esfuerzo momentáneo, pasajero, pero cuando venimos a los pies del Señor, Él viene y circuncida nuestro corazón. Por eso nos dice que en Él también fuiste circuncidados, no con una circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, ya no somos participantes de una circuncisión física, sino habla de una circuncisión del corazón. Y dice en el 12, sepultados con él en el bautismo.
Entonces, aquí podemos ver que el bautismo está relacionado no con la circuncisión hecha a mano como lo consideran iglesias presbiterianas, anglicanas y la iglesia católica, sino que bautismo está relacionado con una circuncisión del corazón. ¿Y eso qué nos lleva, hermanos? Bueno, nos lleva a considerar que el bautismo va a estar relacionado con un verdadero arrepentimiento. Entonces, un niño que no ha sido circuncidado en su corazón porque no ha escuchado la palabra del Evangelio. Amén. La Biblia nos lo leímos ahorita, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Un niño que todavía no tiene discernimiento, que no puede oír, ¿verdad? No puede discernir, amén. No puede dar una convicción de pecado. Mientras que en este texto vemos que está estrechamente ligada la parte de una circuncisión del corazón, es decir, de una convicción del pecado y de una obra del Espíritu Santo con el bautismo. Es por eso que nosotros creemos, y muchas iglesias bautistas y reformadas creemos, ¿verdad? Y la mayoría de iglesias pentecostales creemos, creo que casi todas, de que el bautismo, amén, es una muestra o una señal de un creyente arrepentido, es decir, de una persona que verdaderamente y genuinamente se ha arrepentido de su pecado. Gloria a Dios por eso, amén. En cuanto a lo que hablábamos de la cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor también viene a ser una señal y un sello en, en, como ordenanza en la vida del cristiano. En cuanto a los tiempos, vemos que en el mismo pasaje que leímos de Corintios hay una referencia al pasado, al presente y a un futuro también. En cuanto al pasado, vemos que el mismo Señor dice, bueno, haced esto en memoria de mí. Eso es muy importante, hermanos, porque nosotros estudiamos las ordenanzas, pero no porque nosotros practiquemos la cena del Señor y porque un católico practique la Eucaristía, quiere decir que, bueno, los dos estamos practicando la misma ordenanza. No, porque hay una connotación distinta. En cuanto a nosotros hacemos eso, hacemos la cena del Señor como la palabra lo dice, haced esto en memoria de mí. Esto es importante porque en cuanto a los católicos, aunque ellos consideran, ¿verdad?, que también una representación del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Ellos tienen lo que es la transubstanciación. Ellos consideran que el pan y el vino, cuando participan, ellos se convierte precisamente en la carne física de nuestro Señor. En contraste con nosotros, ¿verdad? La tradición, digamos, reformada, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de la reforma para acá. Eh, Participamos del pan y del vino y creemos que Cristo está presente, pero su presencia es espiritual y no física, es decir, no creemos que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, sino que espiritualmente sabemos que el Señor está ahí con nosotros, amén, y que esto sirve como un recordatorio, amén, de lo que el Señor hizo, está haciendo y hará, amén, con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra también recordemos que nos dice que nosotros tenemos que eh, probarnos cada uno a sí mismo, ¿verdad? La ordenanza del Señor nos lleva a considerar nuestra comunión con el Señor. La cena del Señor nos lleva a considerar nuestra comunión con los demás hermanos, porque tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Somos nosotros, es decir, es usted conmigo, los demás hermanos, amén. ¿Cómo nos relacionamos? Por lo tanto, es una invitación también a que cuando vamos a participar de la cena del Señor y hay un pecado que le esté estorbando en su comunión, es el momento preciso para arrepentirse de dicho pecado, para cambiar completamente dicha conducta.
Si usted tiene algún problema con algún hermano de la iglesia, alguna discusión, siente algún enojo, malestar o algo que pudiera generar una raíz de amargura, ¿verdad? Eso es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. La palabra dice que no dejemos que se nos haga una raíz de amargura, no sea que caigamos de la gracia. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado también en que si sentimos algo contra un hermano, contra una hermana, ¿verdad? Ser llevados a pedir perdón, ¿verdad? A arreglar cualquier tipo de problema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Amén. En cuanto al presente, ¿verdad? Porque hay una connotación temporal de pasado, presente y futuro. En cuanto al presente, la creencia de que la cena del Señor es un simple recordatorio de su muerte, ¿verdad? Como lo creemos la gran mayoría, lo hace algo sin importancia, ¿verdad? Se podría pensar, bueno, no, eso no es así, porque en toda la Biblia nosotros podemos ver que nuestro Señor llama a su pueblo a recordar las fiestas solemnes y la Pascua, por ejemplo, era el Señor ordenándolos a recordar. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente deberíamos recordar lo que el Señor está haciendo, amén, y hizo y está haciendo y que hará, ¿verdad? En nuestras vidas. Recordar el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, en el presente, gloria a Dios, en el presente, nosotros podemos ver en el versículo 29 de 1 Corintios 11 que dice, em, déjenme leerlo por acá. Bueno, dice que comer y beber sin discernir el cuerpo, nosotros lo que comemos y bebemos es juicio sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hay una advertencia al presente, es decir, a cuando nosotros vamos a participar. Por eso está esa connotación temporal del presente. Y como mencioné anteriormente, la necesidad, ¿verdad? De arrepentimiento, de medir, de probar, de juzgarnos a nosotros mismos. En cuanto al futuro, vemos que en la palabra del Señor habla de que nosotros tenemos que anunciar con la cena del Señor, dice que tenemos que anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿verdad? Eso es una promesa. Si nosotros lo leemos, el pasaje de la cena del Señor que está en Mateo, el Señor dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que esté junto a vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, vea qué tremendo esto. Hay también una promesa. Por eso la cena del Señor, como mencionamos, es una señal de las promesas del Señor. La cena del Señor, amén, es una señal de esa promesa que el Señor está diciendo de que beberá con nosotros, amén. Nuevamente participaremos de la cena del Señor en el reino de nuestro Señor, amén. Entonces, la cena del Señor se logra algo, podemos decir que logra algo en nuestras vidas, es de algún tipo de bendición. Si un cristiano no la practica, se estará perdiendo de algo, ¿verdad? Son preguntas que nos pueden pasar por la mente. Bueno, claramente es de gran bendición. Primero que todo, se vuelve una oportunidad regular, mensual, ¿verdad? Para nosotros examinarnos a nosotros mismos y para tener consciente, amén, el pacto que también hemos hecho con nuestro Señor. Porque, es decir, estamos creyendo en el Señor, pero también estamos haciéndolo a Él nuestro Señor. Es una oportunidad también regular, mensual, ¿verdad? Conforme se haga la cena del Señor, para nosotros comprobar cómo son nuestras relaciones en la iglesia, ¿verdad? Si nos llevamos en armonía unos con los otros o si hay alguna cosa, ¿verdad? Que nos esté provocando a guardar algún resentimiento. También es un poderoso recordatorio del perdón, porque sabemos que por el sacrificio de nuestro Señor, ¿verdad? Y que recordamos y hacemos eso en memoria de su sacrificio, amén, recordamos el precio de el perdón que se nos ha dado. Recordemos que Él tuvo que derramar su sangre y su cuerpo tuvo que ser desgarrado
para que nosotros hoy tengamos perdón de pecados. Mientras anteriormente había una expiación y el pecado era cubrido por corderos sacrificados, por medio de Jesucristo, el pecado es quitado. Amén. Y eso es una gran bendición. No tenemos que estar sacrificando y sacrificando. Un solo sacrificio fue suficiente y por lo tanto es un recordatorio del perdón que el Señor nos ha dado. Amén. Y también que es una imagen, ¿verdad? Recordemos que al ser una señal, ¿verdad? Refleja una promesa. Y es una imagen de, también de lo celestial, como lo acabamos de mencionar, de que el Señor, ¿verdad? Este, compartirá con nosotros. Amén, nuevamente. Nosotros estaremos en esa mesa participando, gloria a Dios. Finalmente, hermanos, para terminar con esto, entonces nosotros podemos ver que el bautismo y las ordenanzas, ¿verdad? Son bíblicas, es decir, podemos tener seguridad de que no estamos eh, practicando algo que no sea bíblico, son claramente bíblicas, como lo vimos desde el principio, y que también esas ordenanzas, como lo es la Santa Cena y el bautismo, son ordenanzas que traen una bendición para la iglesia. ¿Por qué? Porque así como nosotros predicamos el Evangelio, ¿verdad? El nosotros dar testimonio del bautismo y de la cena del Señor, también hacemos visible el Evangelio. Visible para otros hermanos que tal vez están en la iglesia, que no se han logrado confirmar, o visible inclusive para personas del mundo. Amén. La palabra del Señor dice que por nuestras buenas obras, ¿verdad? Que hacemos según Cristo Jesús, el Padre es glorificado. ¿Y cómo el Padre es glorificado? Bueno, porque también las personas saben, se enteran. Ah, mira, esta persona es cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento público. Pero no podemos decir que somos cristianos, ¿verdad? Y escondernos de que somos cristianos, ¿verdad? Porque el cristianismo tiene por naturaleza el que es público. Es decir, una vida cristiana no se esconde. Una vida cristiana es una luz que se refleja, amén, como lo dice la palabra. Creo que es en el libro de Mateo 5, 20, 23, por ahí, que dice que la luz que hay en nosotros ilumbre a los demás y nuestras buenas obras, amén, sean para que nuestro Padre sea glorificado, ¿verdad? Yo termino aquí este tema de las ordenanzas, hermanos, los motivo a estudiarlas a fondo también y a examinarnos, ¿verdad? También. Dios me los bendiga, hermanos. Y nos vemos, bueno, el otro jueves, amén, con el siguiente tema, congregación y organismo.